¿Cómo, cómo? Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la primera asesoría del módulo 3. Vamos a dar unos minutitos, unos 5 o 7 minutitos en lo que vamos a ver qué compañeros se conectan para comenzar con los temas pertinentes a hoy. Así que vamos a esperar entonces unos minutitos a que se conecten los demás compañeros para comenzar con la clase, por favor. Mientras pueden ir por un poco de agua, pueden ponerse cómodos, porque recuerden que las asesorías duran 2 horas, ¿ok? Ok, vamos a dar un minutito más para ver si alguien más puede ingresar a la clase. Si no, ya inmediatamente comenzamos con los temas de hoy. Ok, chicos, bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ahora sí con la asesoría de los temas correspondientes a el módulo 3. Ok, pueden ver todos la pantalla que estoy compartiendo. Me parece que sus compañeros están teniendo por aquí algunos problemas.
Ok, pueden ver todos entonces la pantalla que estoy compartiendo. Correcto. Ok, bueno, para los que no me conocen, yo soy el arquitecto Marvin Andrés Castillo Urbina y voy a ser su asesor en el módulo 3. Vamos a estar trabajando con matemáticas, ¿sí? El módulo 3 en específico se llama representaciones simbólicas y algoritmos. Y aquí vamos a trabajar con estos temas pertinentes a el contenido del libro del módulo. Este libro yo se los voy a facilitar en un ratito más en el grupo de WhatsApp, en un documento en PDF, para que ustedes tengan este libro y lo puedan consultar también cuando ustedes lo deseen. Sí, y también para reforzar los conocimientos aquí de la asesoría. Ok, correcto entonces. Y vámonos con la primera unidad, ¿sí? Este libro consta únicamente de 2 unidades. Realmente, recuerden que tenemos pues muy pocas clases para prepararnos. Inclusive va a haber una modificación en el calendario. La Secretaría de Educación va a sacar una pequeña modificación en el calendario. Entonces, teníamos previsto presentar exámenes para finales de septiembre. Parece que se va a recorrer unos 15 días, pero esto nos lo va a confirmar todavía la semana entrante la Secretaría de Educación para ver en qué fecha quedarían los exámenes. Esto ya se los vamos a estar notificando a ustedes, no se preocupen. Así que vamos a tener un poquito más de tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 6 semanas, ¿sí? Así que tenemos que abordar todos los contenidos de este libro, que es un libro aproximadamente de 250 páginas, en 6 clases, ¿sí? Así que cualquier duda que surja, por favor, pueden escribírmela en el chat. Yo la consulto y la resolvemos al momento para que no se queden con esa duda, por favor. Es muy importante que esta asesoría les sirva a ustedes completamente y puedan entender todo lo que estamos hablando, ¿sí? No tienen por qué sentirse de un poquito cohibidos por cualquier duda, no pasa nada, para eso estamos, para que ustedes resuelvan todas las dudas que puedan surgir mediante estos temas que vamos a tratar ahora. Ok, unidad número 1, empezamos con algo bastante sencillo, bastante familiar, que son los números reales, las características y los subconjuntos, ¿verdad? Vamos a hablar de los números reales. Recuerden que en los números existe una clasificación, ¿sí? Hay una manera de clasificar estos números, ¿sí? Existen diferentes maneras de nombrarlos y clasificarlos. Y vamos a empezar con esto que son los números reales, ¿sí? Números enteros, positivos y negativos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con números reales? Bueno, son los primeros números que los seres humanos utilizamos, ¿sí? Para interpretar la realidad y cuantificar objetos, cosas, comida, personas también. A estos números se les conoce como naturales, ¿sí? Estos son los números naturales, o sea, del 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Todos esos números se les conoce como números naturales, ¿sí? Del 1 o del 0 hasta el infinito, ¿sí? Los usamos de forma cotidiana, ¿sí? Nos sirve para cuantificar cosas. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántos alumnos hay en la clase, pues yo utilizo los números naturales, ¿verdad? Jonathan es uno, Miroslava es otro, Alejandra es otro, y así cuantifico yo cuántos alumnos tengo en esta clase, utilizando números reales, ¿sí? Ahora bien, los números naturales existen en 2 clasificaciones, por decirlo así, 2 subclasificaciones, ¿verdad? Que son los números positivos y los números negativos. Y más adelante vamos a adentrarnos un poco más en esto, ¿sí? Pero de entrada vamos a decir que los números naturales nos sirven para realizar operaciones matemáticas, ¿sí? Y estos números también se subclasifican en números enteros. Ahorita vamos a ver un esquema gráfico para no confundirnos tanto, ¿verdad? Cada una de estas familias numéricas se le asigna una letra. Si estamos hablando de números naturales, lo vamos a identificar con la letra N. Si estamos hablando de números enteros, lo clasificamos con la letra Z. ¿Y a qué me refiero con números enteros? Bueno,
a los números como el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Siempre pensando podemos tener una manera muy fácil de comprender que es un número entero. Podemos decir los números que podemos utilizar para contar personas, ¿verdad? Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, las cantidades de personas que existan, pero no podemos contar 1.5 personas, ¿verdad? Sería un poco raro. Una persona y medio, o sea, como partimos una persona a la mitad o en diferentes partes, como tenemos aquí en esta imagen hilarante. Bueno, dentro de estas clasificaciones también encontramos a los números racionales, ¿sí? ¿Qué es un número racional? Bueno, son aquellos que se expresan pues de manera, digamos, como si fuera una división, es decir, con un cociente, con una división, ¿sí? O a manera de fracción. A esto se le conoce como números racionales, ¿sí? Que los podemos expresar como fracción o con lenguaje decimal. Ok, qué bueno que me informan. Se escucha entrecortado. Vamos entonces voy a revisar mi conexión a internet para verificar que se pueda escuchar de la mejor manera posible. Ok, ya desconecté algunos dispositivos. Sí, muchas gracias. Miroslava, es importante que me notifiques si se escucha entrecortado o si no me pueden escuchar bien para que no nos perdamos en los temas que estamos tratando. ¿Sí? Ok, les decía entonces que los números racionales son aquellos con los cuales podemos expresar a manera de fracción o en manera decimal, ¿sí? Que se escucha entrecortado. Verifiquen también sus conexiones, por favor, para que podamos estar bien de ambos lados. Ok, entonces, como les decía, se pueden expresar de manera decimal. Ahora bien, cuando hablamos de una expresión decimal, un número racional puede considerarse exacto o periódico. ¿Sí? Hay dos maneras, exacto o periódico. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros expresamos un número racional como si fuera una división, como este caso, 2 entre 3. Si nosotros realizamos esta operación, dividimos 2 entre 3, nos va a dar este resultado, 0.6666. A este tipo de expresión del número, recuerdo que estamos hablando de un número racional expresado a manera decimal. A este tipo de expresión en las cuales el resultado repite el mismo número infinitas veces, es decir, aquí continúa, es 6, 6, 6, 6 hasta el infinito, a esto se le conoce como periódico, ¿sí? Es un número periódico. El resultado nos está indicando que estos números se repiten hasta el infinito, por eso se le conoce como periódico. Ahora bien, existe otro caso, por ejemplo, si tomamos el 20 y lo dividimos entre 11, ¿sí? Nos va a dar este resultado, 1.81818181 hasta el infinito nuevamente. Si bien este número se considera periódico también, pero no es un número periódico puro. Un número periódico puro es el que el mismo número se repite infinita cantidad de veces. En este caso, si bien es un número periódico, pero si nos damos cuenta, estamos utilizando una expresión de dos cifras que se repite de manera infinita. ¿Sí? Entonces, este también es un número periódico, pero no es un número periódico puro. ¿Sí? Ahora bien,
También existe la expresión de número periódico, pero es un número periódico exacto. En el caso de dividir 3 entre 5, nos da este resultado, ¿sí? 0.6, ahí ya no se repite ningún número hasta el infinito. Ese es el resultado que nos da dividir 3 entre 5. Entonces ya estamos hablando de un número racional expresado en manera decimal exacto. Este es un número exacto, ¿sí? Expresado en manera decimal es un número exacto. Lo mismo, ¿sí? Si dividimos 8 entre 5, nos va a dar 1.6. Aquí faltó un símbolo de división, ahí está. 8 entre 5 nos da 1.6, también es un resultado exacto. Ya no es, estos dos ya no son periódicos, se consideran resultados exactos. Estos resultados en los cuales el número se repite hasta el infinito se consideran periódicos, ¿ok? ¿Sí? Ahora bien, todo número racional que se representa con la letra Q lo podemos expresar como cociente, es decir, como una división, ¿sí? Aquí falta otro signo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este número, que es 7. 7 entre 1, pues es 7, ¿verdad? Es una manera de expresar también un número racional, perdón, como si fuera cociente, ¿sí? Como una división. Pero si yo quiero dividir a 7 y que me vuelva a dar 7, pues lo divido entre 1, ¿sí? Es una manera de expresión nada más. Pero es importante que conozcamos estos términos, ¿sí? Cuando un número se llama periódico es porque se repite hasta el infinito los números. O cuando es exacto es porque ya no hay números que repetir, sino es un solo resultado. Aquí está, aquí tenemos pues este mapa gráfico donde nos muestra la clasificación de los números, ¿sí? Tenemos entonces que los números reales, ¿cuáles son los números reales? Los que utilizamos, ¿sí? Los números naturales, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, se clasifica entonces en números racionales, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita son números racionales, ¿sí? Estamos aquí en números racionales. Y estos, a su vez, los números racionales, que es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Se representan con la letra Q. Estos números racionales se dividen en números enteros y en números decimales, ¿sí? ¿Qué es un número entero? Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3. ¿Qué es un número decimal? Puede ser 1.1, puede ser 2.3, puede ser 3.5. Estos son números decimales. Es decir, que tienen un decimal en ellos, ahí con ellos acompañándolo. Los números enteros, a su vez, se dividen en números naturales, que son del 1 hasta el infinito. El número 0 recibe una clasificación especial, ahí está el solito, el número 0. Y también estamos hablando de números negativos. ¿Cuáles son los números negativos? Pues los que tienen el símbolo negativo, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? A su vez, los números decimales se dividen en decimales exactos, o sea, 0.2, 0.35, decimales, números que no tienen dígitos que se repitan hasta el infinito. ¿Sí? Siempre que un número no tenga dígitos que se repitan hasta el infinito, se considera un número decimal exacto. Y ahora, cuando tenemos números decimales que tienen el mismo número repitiéndose hasta el infinito, se consideran decimales periódicos, ¿verdad? Y ahora están los periódicos puros, es decir, cuando el último número que tenemos aquí, en este caso del ejemplo es un 7, este 7 se repite infinita cantidad de veces, pero es el mismo 7, o sea, 0.7777 hasta el infinito. En el caso de hablar de números periódicos mixtos, ahí entra cuando, por ejemplo, este es ejemplo 0.894, tal vez se repita otra vez 894, 894 hasta el infinito. O también podríamos estar hablando de que este número tenga diferentes. Por ejemplo, acá puede ser un 5, acá puede ser un 3, acá puede ser un 1, acá puede ser un 0. Que sean mixtos, ¿sí? Vayan tomando nota, vayan tomando fotos.
Recuerden que esta información es muy importante en el examen. Tal vez le pregunten la clasificación de los números, tal vez les pregunten a qué se refieren cuando hablamos de decimales exactos, de decimales periódicos, ¿sí? Y ahora la otra clasificación que tenemos, regresamos aquí. Acuérdense que estábamos hablando de números racionales, ¿sí? Los números reales también se dividen en irracionales, que es el que tenemos aquí abajo. Cuando nos referimos a números irracionales, ¿sí? Como su nombre lo indica, cuando el contexto del número o la expresión es irracional, o sea, puede ser la constante más famosa que es pi. Recordemos que pi es un número irracional porque tiene infinidad de decimales dentro de él. ¿Sí? Acuérdense que para efectos prácticos utilizamos 3.1416, 4 dígitos, pero ahí no termina pi. Pi es infinito, ¿sí? Inclusive, si hablamos ya un poquito más en contexto, nosotros utilizamos pi para calcular la fórmula de círculos o de esferas, o de cilindros también, pero el hecho de omitir esos decimales, los cálculos son aproximados, ¿sí? Entonces nunca vamos a llegar al número exacto, porque los decimales que tiene pi son infinitos. Igual, otro número irracional es la raíz cuadrada de 2, nos da igual un número con dígitos infinitos, la raíz cuadrada de 3, el número de Euler o una raíz negativa, ¿sí? Estos son números irracionales. Ok, como ya vimos aquí el ejemplo de pi, pues un número irracional es el que se repite sin presentar ninguna periodicidad. Es decir, que se repite, pero que estos dígitos que él tiene o que se están repitiendo no tienen una secuencia, ¿sí? Es decir, no hay una manera, un ciclo, por así decirlo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Pi, por poner algunos dígitos, es 3.141592. Entonces, para efectos prácticos, nosotros redondeamos este 15, de acuerdo a este 9, lo redondeamos a 16, ¿sí? Pero realmente, si se dan cuenta, se repiten números como de manera muy al azar y esto continúa por hacia el infinito. A eso se le llama irracional, ¿sí? Algunas constantes o algunas de las más famosas son números irracionales como pi, como la constante de Euler. La constante de gravitación universal también podría ser considerada irracional, nada más que para efectos prácticos igual la redondeamos. Ok, vamos con el siguiente tema entonces, que es la recta numérica, ¿sí? Ok, para poder interpretar la realidad de manera matemática, y cuando en general hablamos de todas las ciencias posibles, y llámese física, matemáticas, química o cualquier otra ciencia exacta dentro de este ramo, es muy común recurrir a representaciones gráficas, ¿sí? Estas representaciones nos ayudan a comprender, pues ahora sí que la realidad que queremos interpretar o los conceptos que estamos manejando, ¿sí? Vamos a recordar un poquito los temas de la primaria cuando nos presentaron este bonito esquema del salto del conejo, bueno, a veces se llama con el salto de una ranita, ¿verdad? Teníamos ahí una recta numérica en la cual tenía que avanzar el animalito dependiendo de izquierda a derecha, dependiendo de los valores, ¿sí? A pesar de que parezca muy simple la gráfica y a pesar de que parezca algo muy básico, tiene su chiste, no hay que subestimarla, ¿eh? Vamos a comprenderla de mejor manera, ¿ok? Aquí les presento a la recta numérica, esta gráfica que nos ha auxiliado demasiado por mucho tiempo y vamos a comprender cómo funciona. ¿Ok? Esta es la recta, es esta línea que tenemos aquí, seccionada en diferentes partes. Puede tener 10 partes, puede tener 100 partes, puede tener únicamente 4, puede tener las partes que yo necesite, ¿sí? Yo la puedo seccionar en la cantidad de partes que yo necesite. Inclusive, igual la puedo seccionar con diferentes valores, es decir, eh, si yo necesitara graficar del, del 1 al 1000, tal vez sería muy complicado que yo haga una recta avanzando de una unidad en una unidad. Tal vez acá en lugar de un 1 podría ir un 100 y podría ir avanzando de 100 en 100, ¿sí? Hasta llegar a 1000.
Puedo asignarle los valores que yo necesite. Vamos a entender entonces que aquí en el centro, aquí donde está esta flecha amarilla, tenemos el número 0. A esto se le conoce como origen. Este es el origen o el punto medio de la recta, ¿verdad? Ahí tenemos el número 0, ¿sí? A la derecha del número 0 se encuentran los números positivos, ¿sí? Siempre que avancemos hacia la derecha, nos encontramos con números positivos. Es decir, aquí va a estar el 1, el 2, el 3, el 4. Recordemos que cuando hablamos de números positivos, no necesariamente hay que mencionar 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, porque simplemente con el hecho de yo mencionar 1 o 2, me estoy refiriendo a números positivos, ¿sí? Inclusive aquí el signo de más pues podríamos omitirlo, ya sabríamos que estábamos hablando de números positivos, pero para efectos prácticos pues se lo ponemos, ¿verdad? Entonces hacia la derecha van a estar los números positivos, pero si nos dirigimos hacia la izquierda nos vamos a encontrar con los números negativos, ¿sí? Ahora sí, es muy importante que a los números negativos los señalemos como negativos, es decir, ponerles ese signo que los caracteriza y los distingue de los positivos. Aquí sí lo leemos así. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, hasta el infinito si yo quiero, ¿sí? A la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. Ahora bien, es muy importante comprender lo siguiente. Avanzar hacia la derecha me dice que los números son mayores a 0, ¿sí? Vamos a manejar un concepto como el dinero, ¿verdad? Si yo te digo que ahorita nos encontramos, por decir algo, en este punto de origen, tal vez cada uno de nosotros tendrá 0 pesos, ¿sí? O sea que no tenemos ni un solo peso, estamos quebrados. Pero si yo les digo que vamos a recibir dinero, podemos recibir 1 peso, ¿verdad? O podemos recibir aquí 3 pesos, ¿sí? Estamos sumando dinero a nuestro bolsillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los números negativos, ¿sí? Los números negativos son menores a 0. Todo número negativo siempre va a ser menor a 0. Es decir, que si yo le digo a alguno de ustedes que le voy a dar, por decir algo, ¿no? -1, menos 1 peso, ¿qué significa esto? Significa que realmente no le estoy dando nada y que al contrario, él tendría que pagarme a mí 1 peso para que esté en igualdad de condiciones. Quiere decir que ahora ya no tienes dinero, aparte de que no tienes dinero, debes dinero, ¿sí? Aquí es muy importante que comprendan este concepto, que los números negativos son menores que 0, ¿sí? Mientras que los positivos pueden agregar valor al 0. No estamos hablando de sumar o restar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo aquí es importante que comprendan que los números negativos son menores a 0 y que los positivos son mayores a 0. Los positivos se encuentran a la derecha del 0 en la recta y los negativos se encuentran a la izquierda del 0 en la recta numérica. Ahora bien, estuvimos hablando de números enteros, pero ¿qué pasaría si yo quisiera localizar o graficar fracciones o decimales en la recta? También lo podría hacer, ¿sí? También se pueden graficar fracciones o decimales en la recta. Vamos a ver aquí nuestra recta numérica. Aquí tenemos nuestro origen, que es el 0, con esta flecha indicándonos el punto de origen. Y a la derecha ya sabemos que tenemos números negativos y a la izquierda ya sabemos que tenemos números, perdón, a la derecha números positivos y a la izquierda ya sabemos que tenemos números negativos, ¿ok? En este caso, si a mí me pidieran graficar un medio, ¿sí? ¿Cómo yo grafico esta fracción? Bueno, muy sencillo. De aquí a aquí, yo tengo una unidad, ¿verdad? De aquí a aquí hay 1. Hay una diferencia de 1, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, yo podría dividir esta recta
¿sí? En diferentes partes. Por ejemplo, si de aquí a aquí igual tengo una diferencia de 0 a 1, tengo una diferencia de una unidad, yo puedo dividir esta recta a la mitad, o sea, lo que comprende de aquí a aquí, del 0 al 1, y este punto que me sale de aquí ya es un medio, ¿sí? Yo así podría graficar, puedo seccionar, válgame la redundancia, estas secciones, ¿verdad? Esta sección que yo tengo aquí del 1 al 2, la puedo seccionar. Si me piden 1,5, pues yo lo secciono aquí, más o menos, ¿verdad? 1,5, ¿sí? Si me piden que yo calcule, pues, 3/4 partes, pues lo divido en 4. Ya puedo calcular aquí 3/4, ¿sí? Podemos ir seccionándola de acuerdo a lo que nos pidan, ¿sí? Trabajando con fracciones. Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien no comprendió muy bien? ¿Alguien le surgió una duda? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto de esto? Correcto, entonces si nadie tiene ninguna duda, vamos a continuar con más. Ok, ahora bien, ya vimos números negativos, números positivos, pero ahora vamos a entrar en un contexto que se llama valor absoluto. ¿A qué se refiere el valor absoluto? Bueno, la verdad es que es muy fácil de intuir. El valor absoluto de un número es realmente lo que vale, ¿sí? A veces, cuando hablamos de números, no importa que estemos hablando de negativos o positivos, si bien ya dijimos que los negativos valen menos que cero y los positivos son más que el cero, cuando hablamos de valor absoluto, no tomamos muy en cuenta esto, ¿sí? Por poner un ejemplo, supongamos que una persona, el ejemplo que tenemos ahí, entra a un edificio, pero quiere ir a la planta baja, ¿sí? Entonces, si ponemos la recta de manera vertical, ahora ya no la vamos a manejar horizontal, sino la vamos a manejar así, ¿verdad? Imaginemos que esta es la recta. Ok, esto va hacia abajo, esto va hacia arriba, y este es el punto de origen, ¿sí? Supongamos que nuestro punto de origen, pues es la calle, ¿no? Es el primer piso, ¿ok? Es donde se encuentra primeramente el elevador, ¿ok? Entonces, aquí está nuestra persona y se dirige hacia el tercer piso, es decir, a este punto, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si luego se quiere dirigir hacia el sótano, ¿sí? Digamos que también tiene que bajar hasta el sótano que está 3 niveles, pero bajo tierra. Ok, si se dan cuenta, estaría avanzando la misma cantidad de pisos o espacios. Y si quiere ir hacia arriba al tercer nivel, pues avanzaría 1, 2, 3 pisos. Estamos hablando acá de un 3 positivo, ¿sí? Siempre que se mueva hacia arriba es positivo también. Pero en el caso de que quiera bajar al sótano, estaría avanzando igual 3 niveles, 1, 2, 3 niveles, pero sería un 3 negativo porque se dirige hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, si quisiéramos entender entonces el valor absoluto de esto, simple y sencillamente intuimos que este 3 es la cantidad de espacios que está avanzando, ya sea hacia arriba o hacia abajo o de la izquierda a la derecha, porque son los espacios que se mueven desde el origen, ¿sí? Por ejemplo, en esta recta que tenemos ya de manera horizontal, nos damos cuenta que el origen es este. Se mueve 3 puntos hacia el lado derecho, o sea, hacia los positivos, pero también se mueve 3 puntos hacia los negativos, ¿sí? Si nos preguntaran el valor absoluto de 3 negativo, ¿cuál sería ese valor absoluto? El valor absoluto sería 3, porque menos 3, a pesar de ser negativo, o sea que se encuentre al lado izquierdo, pero se encuentra a 3 espacios del 0, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces el valor absoluto es 3, aunque sea negativo. Lo mismo sucede con el 3 que tengo aquí a la derecha. Si me preguntaran el valor absoluto de ese 3, pues es 3, ¿verdad? Porque se encuentra a 3 espacios del 0. Esto suele ser un poquito confuso
en cuanto a los números negativos, pero es muy fácil de recordar. Siempre que hablemos de valor absoluto, omitimos por completo los signos, ¿sí? Valor absoluto de 3 negativo es igual a 3. Valor absoluto de 18 negativo, pues sería 18, ¿verdad? Valor absoluto de menos 1.000.000 negativo, pues sería 1.000.000, ¿verdad? Es tan sencillo, pero a veces puede ser un poquito confuso. Seguimos entonces con más. ¿Ok? Aquí está este pequeño ejemplo, ¿sí? El valor absoluto trata, pues, del número real. O sea, estamos hablando del número real, no exclusivamente de los signos que tienen estos, sino del número del que estamos hablando. Es decir, que todos los valores absolutos van a ser positivos, ¿sí? Como bien dijimos, se omite el signo negativo, porque el valor absoluto es la distancia que hay de un número hacia el cero, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy importante que observen esto que tenemos aquí. Cuando se expresa o se solicita el valor absoluto de un número, se representa como lo tenemos en la pantalla. Es decir, le pongo dos líneas o dos barras y al ponerle esto, significa que yo estoy solicitando el valor absoluto del número que está ahí adentro. En este caso vemos esas dos barras de manera vertical que nos encierran al número 5. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nos están solicitando el valor absoluto de 5. En este caso, el valor absoluto de este 5, pues es 5, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí. Nos encierran a este 5 negativo en esas dos barras y nos solicitan el valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Pues también es 5, ¿verdad? Porque no es más que omitir el signo negativo, ¿sí? Lo mismo sucede acá. El valor absoluto de menos 8 es 8 y el valor absoluto de 8 positivo, pues es 8 positivo. No importa que los números tengan decimales, se vuelve a aplicar el mismo principio. Ok, 6.2 negativo, su valor absoluto es 6.2, ¿sí? Si en el examen les llegan a plantear ejercicios de esta manera, por ejemplo, 52, y les piden determina el valor absoluto, siempre que tenga estas barras, estamos hablando de valor absoluto, ¿sí? No se me confunda, ¿sí? Aunque el problema no se los explique, no se los ponga de manera explícita, si les ponen ejercicios como estos y les ponen, resuelve los siguientes problemas, ¿ok? Digamos que este es el examen y la indicación es resolver las siguientes expresiones. ¿Qué es lo que van a hacer ahí ustedes? Bueno, muy fácil. Ya sabemos que cuando los números se encuentran entre esas dos barras verticales, nos está solicitando encontrar el valor absoluto. O sea que aquí la respuesta es muy fácil, 32, y aquí menos 62, su valor absoluto es 62. Muy fácil, muy sencillo, pero que puede ser confuso en ocasiones, ¿ok? Entonces, siempre que veamos estas rayitas por ahí, ya sabemos qué hacer, algo bastante sencillo. Ok, chicos, nos queda menos de un minuto en esta sesión. Vamos a darla por terminado, pero enseguida les voy a mandar el otro link de la siguiente reunión para que ingresemos y concluyamos con los temas de hoy. Recordemos que hoy tenemos 2 horas de asesoría, así que vamos a cerrar esta sesión y vamos a tomar unos 2 minutitos para ir al baño, para tomar un poco de agua y continuar con esta sesión, ¿ok? Entonces los veo enseguida, por favor.